Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ahora vamos a ver los metales en la arquitectura. Vamos a hacer una breve introducción de cómo se incorporan los metales en la arquitectura. Vamos a después ver su clasificación entre metales no ferrosos y metales ferrosos. Vamos a ver los problemas de corrosión y vamos a terminar la temática, como siempre, como la importancia de la materialidad, la importancia de pensar el material para hacer arquitectura, para hacer obras de arquitectura. Podemos decir algunas características que tienen esta familia de materiales, los metales, que tienen una alta densidad, una resistencia mecánica importante, buena solidez, son conductores de calor y de electricidad, así también del sonido de impacto, son versátiles y durables, devienen de la transformación de minerales y rocas, tienen diferentes técnicas de extracción, de fundición, transformación, están relacionados, y vamos a ver qué es, con la metalurgia, tienen técnicas propias y tecnologías propias para llevarlos a la obra, pueden estar más o menos puros, o mejor dicho, siempre con algún tipo de aleación, y la verdad, los grandes avances se desarrollan en la edad contemporánea, ¿sí? Básicamente con avances técnicos y tecnológicos. Si queremos hacer un reconto histórico del uso de este tipo de material por la humanidad, podemos arrancar con los egipcios, y así sucesivamente a partir de utensilios y demás, armas, pero lo importante empieza a generarse, que tiene relación directa con la arquitectura, en el siglo XV, cuando aparecen los hornos y empieza a aparecer el hierro y la fundición de hierro, y conjuntamente con la aparición de la pólvora. Después empiezan a aparecer la separación del hierro para transformarlo en acero, a partir de la carbonarización, y el gran cambio se genera, podemos decir, con la incorporación en su proceso de elaboración del carbón de coque, que reemplaza al anterior usado, que era el carbón general. En realidad, la gran revolución que genera esta familia de materiales en la construcción se da exclusivamente en la revolución industrial, ¿sí? Donde aparece un impacto del acero a menor costo y mayor velocidad de producción. Entonces decimos que su uso adquiere protagonismo en el siglo XIX y se da básicamente a partir de cuatro particularidades técnicas, tecnologías que se desarrollan en ese momento. Primero, como dijimos, el uso del carbón de coque en reemplazo del carbón vegetal como combustible para la fabricación del mismo. Segundo, los mismos procesos de fabricación, que empiezan a ser distintos, más seriados, con procesos más específicos que lo hacen que pueda producirse en mayor cantidad y en mayor velocidad. Por otro lado, aparece la producción del acero a menor costo. Tengamos en cuenta que esto se extrae de una mina, tiene todo un proceso de elaboración para generar el material que después se va a llevar a obra, ¿sí? Básicamente esta producción a menor costo y como decíamos anteriormente, mayor velocidad, se da por la incorporación de nuevas energías utilizadas para su producción, como la máquina de vapor. Y después, lo otro más importante, después hay otros avances, la invención de la viga doble T por Boulton y Watt, que hace un cambio radical en la utilización de estos elementos como estructuras, ¿sí? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá tenemos dos ejemplos característicos del material utilizado en la construcción. El primer caso es una secuencia constructiva, podemos decir, o de imágenes que representan todo lo que fue la construcción de la Torre Eiffel, que fue diseñada inicialmente por Colin y Newkin y construida por justamente Eiffel, que una altura de 300 metros, ¿sí? Y es un hierro pudelado y forjado, por ahí distinto a los hierros que utilizamos hoy en la construcción.
Este hito, esta torre se hace particularmente para demostrarle a la sociedad y al mundo que se podía construir en acero, ¿sí? El otro ejemplo claro es el Crystal Palace, ¿está bien? Un edificio emblemático. En esas épocas, se sigue siendo ahora, pero de diferente manera, se generaban las exposiciones universales, donde los distintos países mostraban sus productos y sus avances tecnológicos. En este caso, la construcción del Crystal Palace es completamente hecha de acero y vidrio, ¿sí? Y fue Paxton su diseñador. Aparecen materiales estandarizados y modulados, y estructuras portantes, fundición de hierro, hierro forjado y cristal, ¿sí? Estos son como dos edificios paradigmáticos que aparecen en una época determinada, 1851 el Crystal Palace, 1889 la Torre Eiffel, ¿no? Para demostrar, ¿sí?, que se podía construir con este nuevo material o la transformación de ese material ya existente, pero que se podía llevar a la construcción y hacer edificios de esta envergadura que anteriormente no se podían hacer. Ahora bien, básicamente cuando hablamos de metales tenemos que hablar de la siderurgia, ¿sí? Que podemos decir que es la técnica del tratamiento de mineral de hierro para obtener diferentes tipos de este tipo de material o diferentes variantes, entre ellas el acero, que es uno de los que más vamos a usar estructuralmente, ¿sí? El hierro se encuentra presente en la naturaleza de diferentes formas. Los más importantes y los más destacados que sirven para la siderurgia, para después construir estos materiales que vamos a llevar a las obras de arquitectura, son los óxidos, hidróxidos y carbonatos. Desde su extracción de las minas, ¿sí?, se transforma el mineral a partir de diferentes procesos que ustedes pueden investigar para separar sus impurezas. Realizada la separación, el hierro es llevado a la planta siderúrgica. Acá podemos ver un alto horno y cómo todo ese proceso, cómo van entrando los distintos materiales, ¿sí?, donde se procesa para convertirlo primero en arrabio, como se puede ver en la imagen, y después, posteriormente, en acero. Estas tecnologías son cambiantes en el transcurso de los años, cada vez son mayores tecnológicamente, ¿sí?, y nos sirven para generar elementos necesarios para darle respuestas a un montón de tipos de estructuras que vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿qué particularidad en general podemos decir? Digo en general porque después vamos a ver los casos particulares de los metales, tienen los metales. Con respecto a las propiedades mecánicas, podemos decir que tienen alta resistencia a la atracción, tienen un buen comportamiento a la compresión, pero vamos a ver después la clasificación entre ferrosos y no ferrosos. Los no ferrosos disminuyen su resistencia mecánica en comparación con los primeros, con los ferrosos. Térmicamente tienen altos pesos específicos, o sea, son buenos conductores de energía térmica, son malos aislantes de energía térmica, ¿sí?, provocando grandes pérdidas de calor. Per se el material, usarlo exclusivamente, nos va a generar en nuestras viviendas, en nuestros diseños, grandes pérdidas de calor. Habrá que asociarlo a otra familia de materiales o a otras técnicas determinadas de diseño para poder utilizarlo y no tener pérdidas de calor. Hidrotérmicamente es muy bueno, desde el punto de vista que actúan como barreo de vapor. Vimos ese film de papel craft que utilizábamos como respuesta a que el vapor no penetre en nuestros muros. Hidrófugamente tienen dos variantes, como decíamos, los no ferrosos son muy buenos aislantes, pero los ferrosos cuentan con la desventaja de, al estar en contacto con el oxígeno, se oxidan, provocando el fenómeno de corrosión, que vamos a ver al finalizar la teoría. Acústicamente, al tener altos pesos específicos, podríamos decir rápidamente que es un buen aislante, ¿sí?, pero sus costos son tan elevados que se utilizan otros materiales para dar respuesta a este tipo de solicitación. Tener presente que los golpes de impacto en este tipo de materiales son perjudiciales. Golpeas el metal y vibra y va transportando
ese ruido, ¿sí?, por las diferentes piezas metálicas que nosotros usamos en nuestras estructuras, en nuestra construcción, en nuestra... Pero aparte tienen otro tipo de propiedades que son características y exclusivas de esta familia de materiales. Como decíamos, son buenos, tienen buena conductibilidad térmica, ¿sí?, máxima en estado de pureza, y disminuye a medida que contiene otros elementos, ¿sí? No es casualidad que las instalaciones eléctricas se utilizan metales, ¿sí? Son maleables, pueden ser modificados en su forma por presión continua, martillado o estirado. Son dúctiles, pueden ser hilados mediante tracción, ¿está bien? Y esto genera, ¿está bien?, unos buenos elementos de tracción que sirven para otras cosas, para sostener estructuras, por ejemplo, puentes. Son tenaces, tienen buena dureza, tienen buena elasticidad, buen temple. Pueden ser soldables, algunos de ellos. Dos metales pueden ser soldables con un tercer metal. Y básicamente podemos encontrar diferentes tipos de aleaciones, o sea, la mezcla, para llamarlo de alguna manera, de dos metales que conforman un tercer metal que tiene otro tipo de propiedades. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar esta familia de materiales? Como decíamos, entre no ferrosos y ferrosos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los no ferrosos, entre sus componentes no hay hierro, ¿sí? Tiene diferentes aplicaciones y no responden bien estructuralmente. Entonces, los no ferrosos no tienen hierro y no responden bien estructuralmente. Entre ellos el aluminio, el bronce, el cobre, estaño, plomo, níquel, zinc. Los ferrosos, por otro lado, su principal componente es el hierro, ¿sí? Se usa en estructuras y tienen un excelente comportamiento mecánico. Podemos distinguir el acero, que es hierro más carbono, y la fundición. La otra particularidad, los no ferrosos no se oxidan, los ferrosos se oxidan. Y vamos a ver algunas características de estas dos clasificaciones. Entre los materiales no ferrosos, el primero que vamos a destacar, y que ustedes lo conocen, es el aluminio, ¿sí?, que básicamente está compuesto por óxido de aluminio combinado con arcillas y feldespato. Se realiza o se llega al producto a partir de un proceso electrolítico en su fabricación. A diferencia de otros metales, podemos decir, comparándolo con otros metales, que es liviano, aunque tiene un peso específico, por ejemplo, de 2.860 kilogramos sobre metro cúbico. Son resistentes a la corrosión y se une con una capa de la misma. ¿Qué quiere decir? En realidad el aluminio está oxidado y la misma capa de óxido que tiene el aluminio es el que la recubre contra la oxidación. Es dúctil y maleable, puede estar combinado con diferentes aleaciones y es apto para exteriores. Acá vemos ejemplos de su uso más cotidiano, que son las carpinterías propias de aluminio. Cómo se utilizan espesores finos, pero con diferentes formas que hacen no solo que pueda entrar un DBH, como se ve en esta imagen, en cualquiera, en la imagen 1 o la imagen 2, sino distintos elementos que también en muchos casos se le agregan otros materiales parecidos al neoprene para generar rupturas de vacío. El cerramiento es muy hermético, ¿está bien? Y tiene diversidad de particularidades este tipo de carpintería. También se lo usa para uniones, sean estos remaches o tornillos que vamos a ver más adelante. Hoy por hoy también el aluminio se puede utilizar como estructura independiente de columnas y para hacer toda una obra de arquitectura en este material, y lo vamos a ver al final de la exposición. Otro de los no ferrosos es el cobre, ¿sí? Ya es un metal de transición de color rojizo y brillo metálico, es mucho más pesado que el anterior. Acá aparecen un montón de metales de alto peso específico, en este caso 8.200, 9.200 kilogramos sobre metro cúbico, y tiene alta conductibilidad eléctrica. De ahí que se generan estos cables para instalaciones de electricidad.
También es dúctil y maleable, tiene propiedades mecánicas lo suficientemente resistentes para soportar pocos pesos, es resistente al fuego, soporta cambios de presión y temperatura, y esto lo hace importante para generar, por ejemplo, instalaciones en cañerías y demás. No lo afecta el agua caliente, el problema que tiene que puede acumular sarro. Se usaba mucho antaño por los costos, por ahí otras familias de materiales, como los plásticos, como estuvimos viendo en teorías anteriores, o los reemplazaron. Otro utilizado ya más para soldaduras, uniones y demás en zinguería es el estaño, que se obtiene del mineral casiterita, en donde se presenta como un óxido, se muele y se enriquece con dióxido de estaño, se tuesta y se calienta con coque en un horno de herradero, con lo cual se obtiene este metal. Es pesado, 7.000 a 7.500 kilogramos sobre metro cúbico, no se oxida, es maleable y resistente a la corrosión. Fíjense todos estos datos importantes. Acá tenemos por ahí aceros o otros elementos no ferrosos o ferrosos, indistintamente, y cómo se generan diferentes de soldadura para el anclaje con otro material, para la unión con otro material, ¿sí? Para que, por ejemplo, o darle continuidad, en el caso de las canaletas, para que no filtre agua, ¿está bien? O como agarre a algún tipo de estructura, o como unión entre dos estructuras. Otro de los más conocidos, que empieza hace unos pocos años atrás a incursionar ya como cerramiento, es el bronce. También se usa para instalaciones, pero básicamente hoy se está utilizando en diferentes partes del mundo como revestimiento, y como podemos ver en estas 4 imágenes de obras de mayor o menor escala de arquitectura. El bronce es una mezcla entre cobre y estaño, ¿sí? Cuando sale de la fundición tiene un color rosado, y con los años adquiere un color marrón oscuro, ¿no? Digamos, este edificio, a medida que pasen los años, la primera imagen, envejece el material y se transforma en otro color. Lo mismo en cualquiera de los 3 casos que vemos: recién construido, más envejecido, mucho más envejecido, y le da una particularidad bastante importante a las obras de arquitectura. Vamos a ver al final un ejemplo muy característico, o 2 ejemplos muy característicos de este material. Otro de los no ferrosos es el zinc, ¿sí? Que básicamente se utiliza para el galvanizado del acero, ¿sí? O sea, para el galvanizado de un ferroso. Los no ferrosos, ¿sí?, tienen la particularidad que no tienen problema con la corrosión, ¿sí?, porque no tienen hierro. Los ferrosos tienen hierro. Como los ferrosos, si los dejamos a la intemperie, se oxidan, se empiezan a, más que aleaciones, a agregarles, a recubrirlos con otros materiales, por ejemplo el zinc, para protegerlo de la corrosión, ¿sí? Es de peso específico bastante importante, como se puede ver, y es muy resistente a la corrosión. Digo, acá vemos el uso, estas se llaman chapas zincadas, pero en realidad son chapas de acero con recubrimiento de zinc, o mismos tornillos con recubrimiento de zinc. El zinc per se no se utiliza mucho, o ha dejado de utilizarse. Lo importante es cómo se utiliza con los ferrosos, básicamente con los aceros, para garantizarle, protegerlo contra la corrosión. Y pasamos a los ferrosos, ¿sí? O sea, ¿qué particularidad decíamos que tienen los ferrosos? Que tienen hierro y carbono. Por consiguiente, en contacto con el medio ambiente, empieza un proceso de corrosión, ¿sí? Podemos decir que contiene entre 0,3 y 2,14% de carbono, lo llamamos aceros. Cuando supera esos porcentajes ya son fundiciones, que las vamos a ver un poco más adelante. Son materiales pesados, 7.800 kilogramos sobre metro cúbico, pero son maleables, dúctiles, soldables, duros. Pueden ser templados, más duros, elásticos y resistentes, pero más frágiles. Tienen distintos procesos de fabricación según el elemento que nosotros queremos diseñar, construir para llevarlo a la obra. Puede ser por moldeo, laminado, trafilado o forjado.
Y sus usos frecuentes son estructuras, perfiles, caños, tubos estructurales, chapas, remaches, clavos, aceros inoxidables, alambres y cables. Acá vemos unos ejemplos. El primero es una estructura para el llenado de una losa. El segundo es todo una malla metálica para el llenado de una losa. Segundo, toda una estructura metálica con aceros. Y la última es estos hilos, ¿sí? Estos tensores que trabajan a la tracción, como estuvimos viendo en propiedades mecánicas, que son cables de acero, ¿sí? Que soportan el peso de este puente que va pasando por aquí. Dentro de todo este tipo de aceros vamos a distinguir algunos. El primero es el acero para estructuras. Este que nosotros utilizamos para absorber algunos esfuerzos que el hormigón no podía absorberlo. Nosotros hablábamos del hormigón armado, que es el trabajo mancomunado entre hormigón y el acero. El acero absorbe muy bien los esfuerzos de tracción y de corte. El hormigón absorbe muy bien los esfuerzos de compresión. Entonces, el acero se colocará de una manera estratégica en nuestras estructuras para absorber esos dos esfuerzos que decimos que no se comporta bien el hormigón, perdón. O sea, al corte y a la tracción. Entonces, están normados justamente por las normas IRAM, pueden ser aceros torsionados o trafulados, que difiere su tensión admisible, y se fabrican básicamente en varillas de 12 metros de longitud y se venden por kilogramo o unidad, y las secciones de las varillas pueden ser de 6, 8, 10, 12 hasta 40, ¿sí? Y se las denomina Fi del 8, Fi del 12, Fi del 16, Fi del 20, etc. Acá podemos ver cómo esas barras de hierro, esos Fi, se van colocando, se atan con otros elementos de hierro para que no se muevan y que queden en el lugar indicado donde nosotros los pensamos para cumplir esa función de absorber esos esfuerzos que nosotros necesitamos. En este caso tenemos columnas y en este caso, como podemos ver, están empezando lo que es el llenado de una viga de encadenado. Primero se hace todo el molde, después se colocan los hierros y después se va a colar el hormigón allí, respectivamente, en cada uno de los lugares que fue diseñado. Dentro de los ferrosos también encontramos los perfiles de chapa de acero galvanizado. ¿Sí? Este perfil está conformado por chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente. ¿Sí? La chapa no es tan rígida, ¿sí? Pero sirve para soportar ciertas estructuras, cuando hacemos, por ejemplo, las estructuras para la colocación de un Durlock, o en algunos sistemas particulares donde se pueden colocar estos elementos, ¿no? Siempre combinados con otro tipo de perfiles, en varios de los casos, ya que soportan poco peso. Sus formas y dimensiones varían de acuerdo con la función que cumplen. Se puede, por ejemplo, para el steel frame, que no es toda la estructura de steel frame, sino una parte, casi siempre sus nomenclaturas tienen que ver con el perfil y al final la letra, la C, la U, la O, la omega, etcétera, tiene que ver con la forma específica, como se puede apreciar acá en estos diferentes tipos de perfiles. Estas, a su vez, según el sistema, en el Durlock tiene diferentes nombres, solera, montante, ¿sí? Siempre normado bajo las normas IRAM, donde no solo tienen el nombre, sino las características que tienen que tener estos perfiles de chapa de acero galvanizado, y los espesores son ínfimos, de 1 milímetro a 2,5 milímetros. Los otros tipos de perfiles que tenemos dentro de los ferrosos son los perfiles galvanizados, que son perfiles de acero mucho más resistentes que los anteriores, con un proceso de galvanizado, ¿sí? Para protegerlos justamente contra la corrosión. Estos soportan mucho más resistencia mecánica que los anteriores. Aquí podemos ver dos ejemplos en toda una estructura de techo. En lugar de usar, como veíamos en maderas, la madera, acá se utilizan estos perfiles galvanizados. De nuevo, su nombre depende de su forma, perfil C, U, G, galera, omega, etc. Van también de espesores de 1 milímetro a 2,5 milímetros, ¿sí?
Pero a diferencia de los anteriores, son perfiles conformados en frío, producido mediante el pasaje de un fleje de acero galvanizado por inmersión en caliente, a través de una conformadora continua en rodillo, que produce en el mismo deformaciones permanentes, ¿sí? Este tipo de perfiles también vienen con largos determinados, de 12 metros. Tendremos que ser estratégicos de nuevo en ver el diseño, las medidas que van a tener entre apoyos, por ejemplo, este que trabaja como viga y este que también trabaja como viga arriba de una viga, y a su vez vendrá todos los elementos, esos intermedios que contábamos en subsistemas para la conformación del techo, y después será el cerramiento que nosotros adoptemos del techo de cualquier familia de materiales, puede ser también de esta de metal. El otro perfil mucho más resistente que los dos anteriores son los perfiles de acero industrial. Estos perfiles soportan mucho más peso que los anteriores. Tienen un mejor comportamiento mecánico, se oxidan, por consiguiente, o se pintan o se debe generar algún elemento para que los mismos no se oxiden. Se lo conoce como acero estructural y son aleaciones de hierro, carbono y elementos como silicio, fósforo, azufre y oxígeno. Son de alto peso específico, mucho mayor el peso específico que los dos anteriores, y también, según las normas IRAN, son conocidos como el IPN, UPN o HPN, etc. Así sucesivamente, y que tiene que ver con las diferentes formas. Acá vemos un I o un doble T, acá un U. Esto también tiene que ver, ustedes lo van a ver en estructuras, ¿sí? Las distintas particularidades de estas formas, ¿sí? Para absorber esfuerzos de distinta manera. Acá podemos ver un doble T que actúa como una viga donde no solo soporta vigas secundarias que apoyan sobre él, sino también toda la estructura del techo. Y acá los vemos mucho más grandes en un tinglado, en un elemento donde hay una gran diferencia de separación entre apoyos, ¿sí? ¿Está bien? Andás a ver para qué era concretamente esta estructura, pero es toda una gran nave, ¿está bien? Hecha con este material, aparecen elementos tensores que tienen que ver con el arriostramiento para que estas columnas por acción del viento no se puedan mover y demás, y después toda la estructura de techo. Después de eso irán otros seguros elementos mecánicos, ferrosos o no ferrosos. Otro de los materiales ferrosos conocidos son las chapas de acero, ¿sí? Que siempre tienen un... Acuérdense, los aceros se oxidan, por consiguiente. La puesta en obra seguro viene ya, una vez que compramos, con un recubrimiento ya sea pintado, galvanizado, etc. ¿Sí? Acá vemos algunos tipos de chapas, son de alto peso específico, pero son livianas por los diferentes espesores. Todos estos materiales ferrosos tienen un mal comportamiento térmico. Fíjense en este caso la chapa, y ustedes ya lo han calculado, lambda es de 95 kilocalorías sobre metro cuadrado hora, grados centígrados. Son livianas, a pesar de los pesos específicos. Fíjense que pueden pesar 2,5 kilogramos a 16 kilogramos. Todo depende de sus espesores de grado, 0,30 milímetros a 2 milímetros, casi nada. ¿Está bien? Pueden dar buena respuesta hidrófuga, porque al tener este recubrimiento de pintura o galvanizado, etc., hace que el agua no corroa el material. ¿Está bien? Y los usos frecuentes pueden ser revestimientos de techos, cortinas y hasta cerramientos, como muy similar que vimos, y ustedes tienen el ejemplo, en la casa Muda 2. Otro que más que en la construcción, o sea, se utilizan en la construcción, pero más que en las partes de envolvente o estructura propia, a pesar de que ahora se empezó a usar como revestimiento, tenemos los aceros inoxidables, que básicamente se les adiciona cromo o cromo con níquel para evitar la corrosión, y se utilizan en piletas y mesadas. Repito, actualmente, en Mar del Plata tenemos un par de ejemplos, se está usando como revestimiento exterior, con la particularidad de la imagen que representa, ¿está bien? Imagínense toda una fachada con este material, imagínense esa mesada como fachada, y lo que refleja, y hay que ver los cálculos de los rayos UV cuando reflejan, cómo pueden afectar los alrededores.
Dentro de los ferrosos también tenemos los elementos de anclaje, por un lado, ¿sí? O de fijación, como son los remaches, los pernos y los clavos, y los alambres y cables, importantísimos porque pueden soportar mucho peso a la tracción, ¿sí? Como se pueden ver en estos puentes, con este tipo de cables que están conformados por la reunión de muchos alambres de acero enrolados entre sí, alrededor de un alambre de acero formado con cordones determinados, como se puede apreciar en la imagen 2, y que después se lleva a obra de esta manera, con dos anclajes arriba y abajo, ¿sí? Y que garantizan la distribución de cargas a partir de la tracción. Y los últimos de los ferrosos son las fundiciones, que a diferencia de los anteriores, ya el carbono es más elevado, es de 1,7 a 4,5% de hierro. Son piezas más baratas, de fácil fabricación. Si bien en la construcción se usan encaños y desagües cloacales y pluviales, el crecimiento y la tecnología de los plásticos los fue relegando y hoy casi están completamente en desuso. Se lo puede utilizar en algunas piezas mecánicas en la construcción. Acá vemos un desagüe, ¿está bien? Con una pendiente, entonces todo ese elemento de cierre puede llegar a ser de fundición. Es un material que tuvo mucho auge al principio, pero hoy por hoy, con el avance tecnológico de los aceros, está quedando en desuso. Y el elemento más perjudicial para los ferrosos es la corrosión. Es la gran desventaja de los aceros. Y su ataque produce la destrucción del material. Encontramos diferentes métodos de protección y que son necesarios para poder utilizarlos en las obras de arquitectura. Pueden ser pintados, galvanizados, emplomado y estañado, niquelado, metalizado o esmaltado. ¿Sí? Importantísimo, cuando nosotros hacemos un corte, por ejemplo, de una chapa, vamos a notar esta chapa negra, ¿sí? Vamos a notar que se ve el color metal cuando fue cortado. Rápidamente eso tiene que ser pintado, porque si no lo pintamos y lo colocamos así, porque cuando calculamos la chapa no nos dimos cuenta o no quedaba otra que tenía que tener un corte, ese espacio que queda ahí está en contacto con la humedad y empieza el proceso de corrosión. Por eso la utilización de los materiales de acero que viene incorporado un proceso de protección, si los cortamos en obra, debemos ver cómo los recubrimos para que no inicie ese proceso de corrosión. Entonces, ¿no? Como siempre hablamos con todos los materiales. Sus respuestas, debemos conocer los materiales, tanto sus respuestas y comportamiento de las distintas solicitaciones, sus modos de producción y sus formas de comercialización, las tecnologías de anclaje y uniones, las tecnologías en general de material, para poder usarlos, ¿sí? Esto nos garantiza generar buenos espacios, habitables y armoniosos. Acá podemos ver, ya lo tienen ustedes como ejemplo para analizar, la casa muda, donde básicamente, si bien tiene otros materiales, el acero empieza a aparecer ya sea en perfiles estructurales, como pueden ser esta viga, o esta otra que anda por acá, o esta columna, o elementos de cerramiento, como son, en este caso, las chapas. Y acá les voy a mostrar, digo que siempre decimos que pensar el proyecto es pensar la materialidad. Este es un concurso que gana Tommy de Haas, creo que es el arquitecto, no sé si lo puse por ahí, Micha de Haas, perdón. Es el centro de aluminio, ¿sí? Entonces se le pide al arquitecto que la obra esté construida completamente de aluminio. Entonces, una planta cuadrada que apoya sobre tierra firme y sobre un lago artificial. Está apoyado exactamente por 368 columnas de aluminio de 6,10 metros de altura, con diámetros que van de 60 milímetros a 210 milímetros y cubren una superficie total de 996 metros cuadrados, ¿no?
Digo, esto es como la transferencia de la idea a la construcción, como siempre decimos, depende del material. Acá vemos cómo el proyecto se ajusta al pedido del cliente, en este caso a la empresa esta que fabrica aluminio. Fíjense cómo las columnas a propósito juegan con el agua para generar toda la obra un gran espejo. Arriba están, bueno, las conexiones están por tierra, pero arriba están todas las oficinas y todo el lugar donde se trabaja. Los sistemas de anclaje, los sistemas de, aparte de usar el aluminio no tiene particulares térmicas, entonces ¿cómo? Se empiezan a generar otros materiales como lana de vidrio que empiezan a aparecer y cerramientos determinados, ¿sí? Que hacen que le dé respuesta a todas las propiedades mecánicas, térmicas, hidrotérmicas, hidrófugas y acústicas en menor medida en este caso. Fíjense cómo es el anclaje en cada una de las partes. Este es otro ejemplo de pensar el proyecto y pensar en la materialidad. Este es el estadio de handball que se realizó por los arquitectos Santos y Ferreira Gómez, más una empresa OA, para los Juegos Olímpicos de Londres, y se construyó en el año 2011. Está revestido completamente en cobre y cambia, en bronce, perdón, y cambia de color a medida que envejece. Le incluyen, digamos, características sustentables como tubos luminosos instalados en el techo que simulan la luz natural y un sistema de recorrido de aguas o recuperación de aguas de lluvia. Fíjense lo que es todo el esqueleto. Este material, fíjense el color inicial una vez construido, ¿sí? Y cómo con el paso del tiempo empieza a transformarse el color del material, o sea, vos tenés una obra que va cambiando, hasta aparece otro material, ¿está bien? Pero como el bronce también empieza a utilizarse como parte de la envolvente, ¿sí? Con la particularidad que tiene este material. Y otro ejemplo, para terminar, también pensar el proyecto siempre teniendo en cuenta la materialidad, es este museo en Sudáfrica, donde en el medio de un lugar bastante inhóspito, los arquitectos Gap, Mayabane, Rose y la empresa MMA construyen este museo justamente en base a estructura metálica, en algunas partes, otras de hormigón, y todo el revestimiento en bronce, ¿sí? Con el vidrio. Y cómo generan todo esto, que empieza a cambiar de color, y cómo se empieza a mimetizar con el paisaje. Y terminando esta teórica, siempre entender que para hablar de arquitectura tenemos que hablar de materiales. No existe la arquitectura sin la materialidad. Nada más y muchas gracias.